Bienvenidos, almas errantes, a un lugar donde el viento susurra leyendas y cada atardecer esconde un secreto. Aquí, en el alma del oeste, desenterramos las historias de amor, coraje y redención que el tiempo ha querido olvidar. Antes de comenzar, queremos conocer a los compañeros de viaje. Dinos en los comentarios tu ciudad de origen y a qué hora te has unido a nuestro campamento. Leer de dónde vienes hace que nuestro viaje se sienta más real. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, únete a nuestra caravana. Ayúdanos a llegar a nuestra primera meta de 1000 almas suscritas a este canal. Ahora, acércate al fuego. Nuestra historia está por comenzar. El sol del oeste, ese ojo incansable que todo lo ve y todo lo calcina, se alzaba cada mañana sobre un horizonte de promesas rotas y esperanzas desvanecidas. Mis muchos años cabalgando por estos parajes, de fogata en fogata, de relato en relato, me han enseñado que bajo la capa de polvo y el estoicismo forzado, el alma humana es un pozo de misterios, capaz de la más cruda crueldad y la más asombrosa bondad. Y es precisamente una de esas historias, susurrada por el viento entre los cañones y guardada por el silencio de las estrellas, la que hoy me propongo desenterrar para ustedes. Una historia de desolación y de una promesa nacida en el corazón del desierto. El año era 1885, un tiempo donde la tierra misma parecía agrietada por la sed y el olvido. En los confines de un pequeño asentamiento, apenas un puñado de casuchas, de madera roídas por el sol y una cantina donde el aguardiente era más puro que el agua, vivían Hannah y Rebecca, hermanas de 18 y 17 años respectivamente, dos almas jóvenes ya viejas por el sufrimiento. Sus días se arrastraban bajo el yugo de una existencia que la sociedad y su propia madre, Dolores, habían sentenciado sin apelación. Dolores. Ah, Dolores. Una mujer cuyo semblante era tan árido como la tierra que pisaba. Sus ojos, antes quizás portadores de algún brillo, se habían convertido en pozos secos de resentimiento y decepción. Ella había llegado al oeste con sueños de prosperidad, sueños que el polvo y el fracaso habían pulverizado, y en su amargura, sus hijas se habían convertido en el chivo expiatorio de su propia desventura. Hannah y Rebecca no eran para ella sino un estorbo, una carga que le impedía sacudirse la miseria. Desde que sus pequeños cuerpos habían comenzado a estirarse, a adquirir las formas de la mujer, Dolores las había mirado con un desprecio creciente, calificándolas de demasiado grandes, demasiado toscas, sin valor. Eran bocas que alimentar, manos que no producían lo suficiente a sus ojos, almas carentes de la delicadeza que la época demandaba para una mujer deseable. Eran, en su concepción retorcida, un par de yeguas pasadas de edad que nadie querría ensillar. Hannah, la mayor, había absorbido ese veneno gota a gota, hasta sentirlo correr por sus propias venas. Llevaba el peso de la responsabilidad por su hermana menor, una carga autoimpuesta por la necesidad de proteger el espíritu más rebelde de Rebecca. Sus hombros se encorvaban no solo por las labores diarias, acarrear agua del pozo, remendar ropas raídas, intentar mantener un orden precario en la mísera choza, sino por el invisible fardo de la humillación. Sus manos, ya a su corta edad, estaban curtidas y agrietadas, no por el trabajo del campo, sino por la constante fricción con la dureza de su realidad. Sus ojos, de un color indefinido, que se perdía entre el verde musgo y el gris de la ceniza, solían estar fijos en el suelo, como si evitaran el contacto con un mundo que solo ofrecía juicio. Había aprendido que la invisibilidad era una forma de supervivencia, un escudo frágil contra las puntas de las lenguas viperinas del pueblo y el látigo verbal de su madre. Su corazón, cercado por muros de desconfianza, latía con un miedo constante y una profunda,
aunque negada, necesidad de afecto. Rebeca, en cambio, era fuego, no un fuego rugiente, sino una brasa persistente que se negaba a apagarse. Más delgada que Hannah, con una melena indomable que desafiaba cualquier intento de orden y unos ojos que centelleaban con una mezcla de desafío y una tristeza apenas contenida, se revelaba a su manera. Sus palabras eran escasas, pero su mirada, oh, su mirada, era un grito silencioso. Se negaba a bajar la vista, a pesar de las bofetadas de su madre, a pesar de las risas ahogadas que las seguían por las calles de tierra cada vez que se aventuraban a salir. Había una chispa de orgullo en ella que Hannah admiraba y temía a la vez. Temía que esa chispa atrajera más dolor, más rechazo. Pero Rebeca, con la obstinación de una mala hierba que se aferra a la grieta más pequeña, se negaba a ser completamente aplastada. Su consuelo era la presencia silenciosa de Hannah, la mano que la apretaba fugazmente cuando creían que nadie las veía, el susurro tranquilizador en la oscuridad de la noche. La vida en el asentamiento era una existencia precaria. El viento arrastraba no solo polvo, sino también los susurros y las miradas acusadoras. Las mujeres del pueblo, en su mayoría esposas de mineros o rancheros, veían a Hannah y Rebeca como una anomalía, un recordatorio de lo que una mujer no debía ser en esa sociedad rígida. Sus vestidos descoloridos, la falta de dotes, su talla fuera de la norma, todo contribuía a su ostracismo. Eran la carne de cañón de la crítica, el blanco fácil para la frustración ajena. Nunca eran invitadas a los bailes de la iglesia, nunca a las reuniones de costura. Sus nombres se pronunciaban con un tono de lástima o de burla, nunca de respeto. El detonante de su última, y quizás más profunda, humillación, llegó con la noticia de una subasta de mujeres. No era un evento anunciado a bombo y platillo en la plaza, sino un secreto a voces, una práctica brutal y común en los rincones más olvidados del oeste, donde la escasez de mujeres honradas forzaba la mano de la desesperación. Eran mujeres desamparadas, huérfanas, viudas sin recursos, o como en el caso de las hermanas, hijas consideradas una carga insoportable. Dolores, con una mirada fría y calculada, anunció su decisión una noche mientras la cena se consumía en el fuego lento. «Ya no puedo más con ustedes. Son una boca más de las que puedo alimentar. Irán al mercado. Quizás algún hombre necesite un par de manos baratas». Sus palabras cayeron como piedras sobre el delgado plato de avena que Hannah y Rebeca compartían. El miedo se apoderó de Hannah. Un frío helado que le recorrió la espina dorsal. Rebeca, por primera vez, no tuvo una réplica. Solo sus ojos ardieron, llenos de un dolor mudo. El día de la subasta llegó bajo un sol abrasador que parecía querer consumir hasta el último rastro de dignidad. No se celebró en la plaza principal, sino en un cobertizo disimulado, en los arrabales del pueblo, donde las sombras eran más largas y los juicios de Dios no parecían alcanzar. El aire estaba pesado con el olor, a polvo, a sudor y a una desesperación contenida que se podía casi masticar. Había una docena de hombres, algunos viejos y gastados, otros jóvenes y con miradas lascivas, todos ellos con la misma expresión de cálculo en sus rostros. Buscaban utilidad, no compañía. Buscaban un par de manos, una mujer para la cama o una esclava para el rancho. Hannah y Rebeca fueron presentadas una al lado de la otra, como dos cabezas de ganado. Sus vestidos, las únicas prendas decentes que poseían, estaban un poco menos sucios, pero no podían ocultar la delgadez de sus cuerpos o la desolación en sus rostros. Un hombre corpulento, con una voz ronca que resonaba en el pequeño espacio, comenzó la puja. La humillación era tangible, una capa pegajosa que se adhería a su piel quemando. Sentían las miradas sopesándolas, evaluándolas como si fueran objetos inanimados.
Los susurros se alzaban. Demasiado grandes para qué. No parecen muy dóciles. Hay mejores por menos. El tiempo se estiró. Cada segundo una eternidad de tortura. La cabeza de Hannah zumbaba. Sentía que cada fibra de su ser se encogía, deseando desaparecer, fundirse con el polvo del suelo. Rebecca, a su lado, mantenía la cabeza alta, pero Hannah podía sentir el temblor apenas perceptible en su mano entrelazada. La esperanza, esa pequeña llama que a veces conseguía prenderse en los rincones más oscuros de su alma, se extinguía con cada no del público, con cada risa ahogada. Varias mujeres fueron compradas antes que ellas, sus destinos sellados con un golpe de martillo y una bolsa de monedas. Algunas lloraban, otras miraban con una resignación pétrea, pero todas encontraban un comprador. Cuando llegó su turno, el martillo golpeó el aire sin encontrar eco. El ronco hombre preguntó de nuevo, su voz ya con un matiz de impaciencia. 2 por el precio de una. Jóvenes, fuertes. ¿Quién ofrece algo? El silencio fue la respuesta. Un silencio aplastante, lleno de burla y de condena. Los hombres se encogían de hombros, se reían entre dientes. Las 2 hermanas, juntas, eran consideradas una inversión demasiado grande, o quizás, simplemente, nadie veía en ellas el valor mínimo para una transacción, ni siquiera por caridad. Eran, en el brutal lenguaje de ese mercado, invendibles. La vergüenza las envolvió como una mortaja. Era peor que el desprecio, peor que el maltrato. Era la confirmación definitiva de su valía nula. El corazón de Hannah se sintió como una piedra, pesada y fría. Las palabras de su madre resonaron en su mente, sin valor, demasiado grandes. Eran verdad. La sociedad del oeste, con su crudeza desmedida, lo acababa de confirmar. Rebecca, por primera vez en su vida, dejó que una lágrima solitaria se deslizara por su mejilla, un rastro brillante en el polvo de su cara. Su espíritu indomable, por un instante, pareció ceder. El subastador, con un gruñido de desdén, estaba a punto de declararlas sin comprador, de dejarlas a merced del destino incierto de las almas desamparadas. En el oeste, cuando una voz, seca como el desierto pero con una resonancia inesperada, rompió el silencio. Las compro. La voz, grave y sin inflexiones, era como el chasquido de un látigo en el aire quieto del cobertizo. Hannah y Rebecca levantaron la vista, sus ojos asustados buscando la fuente de aquella interrupción. La mirada de los hombres, antes posada en ellas con desinterés, ahora se volvía hacia el recién llegado, llena de incredulidad y curiosidad. Allí, de pie en la entrada del cobertizo, donde la luz del sol se filtraba con un polvo dorado, se alzaba una figura imponente, Silas. El nombre resonó en la pequeña habitación, un susurro de sorpresa. Era un hombre que se movía con la lentitud deliberada de quien ha pasado una vida entera bajo el sol inclemente, midiendo cada paso. Sus hombros eran anchos, su espalda ligeramente encorvada por el trabajo y los años, pero había una quietud en él que sugería una fuerza inquebrantable. Su rostro, surcado por profundas arrugas, que el tiempo y el viento habían esculpido, estaba curtido como el cuero viejo. Un bigote ralo y canoso ocultaba apenas una boca que parecía acostumbrada más al silencio que a las palabras, pero eran sus ojos, de un azul pálido, casi translúcido, que atraían la mirada. Eran ojos que habían visto mucho, ojos que portaban el peso de la pérdida, pero también una calma que rozaba la melancolía. Eran los ojos de un hombre que había aprendido a convivir con el dolor y que quizás por ello veía el mundo con una perspectiva distinta. Sus manos, apoyadas en las caderas, eran nudosas y fuertes, con las palmas callosas y los dedos gruesos, testimonio de una vida dedicada al rancho, a la tierra, al ganado. «Las compro», repitió Silas.
Su voz un murmullo que aún así llenó el espacio. El subastador parpadeó, incrédulo. «Señor Silas, ¿está seguro? Nadie las ha querido. Son grandes». La palabra grandes fue pronunciada con un matiz de desprecio que hizo que Hannah se encogiera. Silas dio un paso adelante, su mirada recorriendo a las hermanas. No había lascivia en sus ojos, no había juicio, solo una especie de evaluación tranquila, casi triste. «Lo estoy», respondió. «Necesito manos en el rancho». «¿Cuánto?». El subastador, recuperándose de la sorpresa, balbuceó una cifra irrisoria, una miseria, el precio más bajo que se había ofrecido por cualquier alma ese día. Silas asintió con un leve movimiento de cabeza, sacó una bolsa de cuero de su bolsillo y depositó las monedas sobre la mesa. El sonido del metal contra la madera resonó como una sentencia. Hannah y Rebeca se miraron, una mezcla de alivio y terror en sus ojos. Habían sido compradas. El humillante ritual había llegado a su fin, pero ahora nacía una nueva incertidumbre. ¿Qué les esperaba? ¿Una vida de aún más servidumbre, de maltrato? ¿Un matrimonio forzado con un hombre que no las quería, sino que solo veía en ellas una herramienta? El pueblo, que había sido testigo de la transacción, comenzó a susurrar. «Silas se ha vuelto loco», decían. «Esas chicas no valen ni el carbón que queman. ¿Para qué las quiere?». La piedad, si es que alguna vez existió, se había transformado en condena. El acto de Silas era visto como una excentricidad, una locura que desafiaba las normas de una sociedad que valoraba la utilidad por encima de la compasión. Silas no prestó atención a los murmullos. Se giró hacia las hermanas. «Recojan sus cosas», dijo, su voz desprovista de emoción, pero también de dureza. «Vamos al rancho». La caminata hasta el rancho fue larga y silenciosa. El sol de la tarde comenzaba su descenso, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. El polvo se levantaba bajo sus botas, cubriendo sus ropas y sus rostros. Las hermanas caminaban un paso por detrás de Silas, como sombras desconfiadas. Hannah observaba la espalda ancha del hombre, sus pensamientos un torbellino de miedo y preguntas. ¿Qué tipo de hombre era este? ¿Por qué las había comprado? ¿Tendría una esposa, una mujer que las despreciaría aún más que su propia madre? Rebeca, con su habitual desafío, escudriñaba el paisaje árido que se extendía ante ellas, buscando cualquier señal, cualquier pista de su nuevo destino. El rancho de Silas no era imponente. Era un lugar austero, funcional, pero con una cierta melancolía que se aferraba a sus muros. Una casa de madera de 2 pisos, un granero, un corral con algunas cabezas de ganado que pastaban mansamente, y lo que parecía ser un huerto, apenas un puñado de árboles, jóvenes que luchaban por sobrevivir en la tierra sedienta. La soledad era palpable. El rancho, encajado en un valle poco profundo, parecía separado del resto del mundo, un refugio o una prisión, dependiendo del punto de vista. Al llegar, la luz del crepúsculo envolvía el lugar con un velo suave. Silas se detuvo. «Esta es su nueva casa», dijo, señalando la modesta vivienda. «Entren. Mis hijos están adentro». El corazón de Hannah dio un vuelco. Hijos, por supuesto. Un hombre viudo, un rancho. ¿Y qué esperar de esos hijos? La idea del matrimonio forzado, de ser entregadas a uno de ellos, se instaló en su mente como una garrapata. Dentro de la casa, el aire era cálido, con el olor a leña quemada y a comida humilde. 3 figuras masculinas los esperaban. Eran los hijos de Silas, el reflejo de su propia vida, moldeados por la misma soledad y el mismo trabajo duro. Gabriel, el mayor, era una réplica más joven de Silas, pero sin la melancolía en los ojos. En cambio, los suyos eran duros, resentidos,
un hombre de unos veintitantos, con hombros anchos y una mirada que las examinó de arriba a abajo con una mezcla de desconfianza y desaprobación apenas disimulada. Era el tipo de hombre que había absorbido las costumbres del oeste como una segunda piel, donde las mujeres eran o esposas dóciles o problemas. Las hermanas, compradas en un mercado clandestino, encajaban perfectamente en la segunda categoría. Arthur, el del medio, era de una naturaleza diferente, más esbelto que Gabriel, con un rostro que, aunque marcado por el sol, tenía una dulzura subyacente. Sus ojos, del mismo azul pálido que los de su padre, eran silenciosos y observadores. Cuando su mirada se encontró con la de Hannah, no había juicio, no había lascivia, solo una calma curiosidad, una gentileza que la desarmó por un instante. Era una mirada que parecía ver más allá de las apariencias, que no las etiquetaba como mercancía. Hannah, acostumbrada a la frialdad o al desprecio, se sintió incómoda bajo esa mirada, una extraña sensación de ser vista, de ser reconocida como algo más que un objeto. Y Samuel, el más joven, apenas un muchacho con la energía desbordante de la juventud, aunque ya con la aspereza del oeste. Sus ojos eran vivaces, con una chispa de desafío y una burla apenas contenida. Miró a Rebeca con una sonrisa torcida, una mezcla de curiosidad y la inmadurez de quien aún no comprende las complejidades del mundo. Su primera interacción fue un pequeño gruñido de Samuel, que Rebeca devolvió con una mirada igual de desafiante, estableciendo de inmediato una fricción, una chispa que prometía tanto conflicto como, quizás, una extraña forma de conexión. Silas, ajeno a las tensiones, o quizás acostumbrado a ellas, habló con voz firme. Ellas son Hannah y Rebeca, estarán trabajando aquí, necesitan una cama y comida. La expectativa de las hermanas era clara: servidumbre, trabajo pesado, maltrato. Habían sido compradas después de todo, pero Silas, desde el primer momento, comenzó a desmantelar esa expectativa con una quietud sorprendente. Las trató no como posesiones, sino como trabajadoras valoradas. Les dio tareas: limpiar, cocinar, ayudar en el huerto, cuidar de los animales. Pero sus palabras y sus acciones carecían de la brutalidad que esperaban. No había latigazos, no había gritos. Había un respeto fundamental en su forma de hablar, una especie de dignidad que se negaba a doblegarse. Hannah, cautelosa, se debatía entre la incredulidad y una incipiente, aterradora esperanza. Cada vez que Silas les daba una instrucción o les ofrecía un plato de comida caliente sin un reproche, su corazón, tan acostumbrado a la armadura, sentía una punzada de confusión. ¿Era una trampa? ¿Cuándo se revelaría su verdadera naturaleza cruel? Los años de maltrato habían forjado en ella una desconfianza profunda, un mecanismo de defensa que le impedía creer en la bondad. Su mente le gritaba que no merecía nada, que esto era solo un preámbulo a un dolor mayor. Pero luego estaba Arthur. Él se movía por el rancho con una eficiencia silenciosa, siempre atento. No hablaba mucho, pero sus acciones hablaban por él. Una vez, mientras Hannah luchaba por acarrear un pesado cubo de agua, Arthur apareció a su lado y, sin decir una palabra, lo tomó de sus manos y lo llevó por ella. Otra vez, cuando el sol era más virulento, le ofreció un pañuelo limpio para secarse el sudor de la frente. Un gesto de tal delicadeza que la dejó sin aliento. Esos pequeños gestos, esas miradas gentiles que no juzgaban, esas palabras escasas pero cargadas de una extraña empatía, comenzaron a despertar algo en Hannah. Era una chispa, una diminuta y frágil llama de esperanza que luchaba por prenderse en el páramo de su corazón. Rebeca, mientras tanto, se enfrentaba a Samuel. Sus interacciones eran como dos cachorros peleando, llenas de burlas iniciales y respuestas mordaces. Samuel la provocaba,
La llamaba la grandota o la rezongona, pero había un brillo en sus ojos que no era de desprecio, sino de una curiosidad juguetona. Rebeca, con su espíritu indomable, nunca se dejaba intimidar. Le respondía con el mismo descaro, con la cabeza en alto, y a medida que los días se convertían en semanas, esas burlas se transformaron en una compleja mezcla de respeto y una atracción apenas velada, un tira y afloja que ninguno de los dos entendía del todo. Samuel, a pesar de su juventud, empezaba a ver en Rebeca no una mercancía, sino una fuerza de la naturaleza, una mujer que se negaba a ser domesticada. La presencia de las hermanas en el rancho de Silas no solo alteró la dinámica familiar, como era de esperar. Gabriel, el mayor, las veía como intrusas, como una carga más para el rancho ya de por sí precario. Sus miradas eran siempre frías, sus palabras escasas y teñidas de sarcasmo. Forzó a los tres hijos de Silas a enfrentar sus propios prejuicios, a reevaluar lo que significaba la familia, el valor y la compasión. Pero la mayor alteración se produjo fuera de los límites del rancho. El pueblo, vigilante y chismoso, no perdonaba la locura de Silas. La aceptación de Hannah y Rebeca, dos mujeres sin valor y compradas de manera tan irregular, era vista como una amenaza a las rígidas normas sociales. ¿Qué mensaje enviaba eso? ¿Que la dignidad podía encontrarse fuera de los dictados convencionales? Los murmullos se convirtieron en calumnias, las miradas en ostracismo abierto. Las visitas al pueblo para buscar provisiones se volvieron un suplicio. Las mujeres las evitaban, los hombres las miraban con desconfianza o con una burla cruel. La sombra del juicio del pueblo se cernía sobre el rancho, una nube oscura que amenazaba con descargar su furia tarde o temprano. Y en ese silencio cargado de dudas, uno se pregunta qué camino tomar. Es en estas encrucijadas del alma que valoro tenerlos a ustedes aquí, escuchando. Si estas historias que exploran el corazón humano también te importan, considera unirte a nosotros suscribiéndote. Tu apoyo es el que nos permite seguir cabalgando en busca de más relatos, desenterrando las verdades ocultas bajo el polvo del tiempo. Los días en el rancho de Silas se hilvanaron como las cuentas de un rosario, cada uno trayendo su propia mezcla de esfuerzo y una paz incipiente. Hannah y Rebeca se sumergieron en las rutinas del rancho, aprendiendo con una avidez silenciosa el arte de la supervivencia en el desierto. Sus manos, antes solo acostumbradas a tareas domésticas menores y a la inactividad forzada, se hicieron más fuertes, más hábiles. Aprendieron a sembrar y regar los escasos cultivos del huerto, a cuidar del ganado con una ternura inesperada, a remendar más que solo ropas. El sol, que antes les quemaba la piel y el alma, ahora las curtía, dándoles una capa de resistencia. El aire del desierto, antes opresivo, ahora les llenaba los pulmones con una libertad que nunca habían conocido. Silas, con su sabiduría tranquila, les enseñaba sin imponer, guiándolas con gestos y miradas más que con palabras. Había una dignidad intrínseca en su forma de ser, una cualidad que poco a poco se les contagiaba. Hannah, en particular, observaba a Silas, sus movimientos deliberados, la forma en que cuidaba la tierra como si fuera su propia alma. Empezó a entender que la bondad no era una trampa, sino una elección, una forma de vida que Silas había adoptado a pesar de las cicatrices de su propio pasado. La armadura de desconfianza que Hannah había construido a lo largo de los años comenzaba a mostrar pequeñas grietas, permitiendo que un rayo de luz se filtrara. Arthur era el catalizador de esa luz. Sus ojos, profundos como el cielo nocturno del desierto, seguían a Hannah con una atención que la hacía ruborizarse, aunque él nunca decía una palabra de más. Sus gestos eran sutiles, pero poderosos.
Una taza de café caliente dejada en su mano al amanecer, un trozo de pan fresco guardado para ella, una sonrisa fugaz que solo ella parecía captar. Él la escuchaba, realmente la escuchaba, cuando ella se atrevía a murmurar algo sobre el huerto o el ganado. Era la primera vez en su vida que alguien la trataba como una igual, como una persona cuyas opiniones importaban. La incipiente esperanza se transformó en una sensación cálida y persistente, un anhelo de algo más profundo. Hannah, acostumbrada a la invisibilidad, se sentía vista, y esa era una sensación tan aterradora como embriagadora. Se encontró a sí misma por primera vez, atreviéndose a soñar con un futuro que no fuera de servidumbre, un futuro que Arthur, con su quietud y su bondad, parecía encarnar. Rebeca y Samuel, por su parte, continuaban su peculiar danza. Las burlas se habían convertido en un lenguaje secreto, las miradas desafiantes en una forma de comunicación que solo ellos entendían. Samuel, el joven impulsivo y un poco salvaje, encontraba en Rebeca una contraparte digna, alguien que no se doblegaba ante sus bravuconadas. Ella, a su vez, veía más allá de su fachada de muchacho insolente, vislumbrando una lealtad y una pasión inexploradas. Discutían, reían, competían, y en cada interacción, la línea entre la amistad y algo más se desdibujaba, tejiendo una red invisible de afecto. Rebeca, con su espíritu indomable, había encontrado en Samuel a alguien que no quería domarla, sino que la admiraba por su fuerza. Sin embargo, la armonía dentro del rancho era una melodía que el pueblo se negaba a escuchar. La animosidad del asentamiento crecía como una marea. Los rumores volaban como buitres sobre el desierto, oscureciendo el aire. Esas mujeres traen mala suerte, decían. Silas ha perdido la cabeza por ellas. La gente del pueblo, aferrada a sus prejuicios y a sus viejas costumbres, veía la prosperidad incipiente del rancho de Silas como una afrenta, una burla a sus propias vidas estancadas. La aceptación de las hermanas era un acto de rebeldía, y el oeste, en su brutalidad, no perdonaba la rebeldía que no estaba en su propio molde. Gabriel, el hijo mayor de Silas, se convirtió en el portavoz de esa desaprobación dentro de la familia. Sus celos y su resentimiento hacia las hermanas aumentaron, viéndolas como la causa de la rareza que su padre había adoptado. «Están arruinando el rancho», murmuraba, su rostro contraído por la amargura. La tensión se acumuló, pesada y palpable, como el aire antes de una tormenta de arena. Y la tormenta llegó, no con viento y arena, sino con fuego y malicia. Fue una noche sin luna, oscura como la boca de un lobo. El aire estaba inusualmente quieto, cargado de una quietud ominosa. Hannah, que siempre había tenido un sueño ligero, se despertó con el olor acre del humo. Al principio pensó que era la chimenea, pero el olor era más fuerte, más químico, más amenazante. Luego, un brillo anaranjado parpadeó a través de la ventana de su pequeña habitación. Se levantó de un salto, el corazón martillándole en el pecho. «¡Rebeca! ¡Fuego!», susurró, agarrando a su hermana que dormía profundamente. Salieron corriendo de la casa, los ojos todavía nublados por el sueño, pero el terror las despejó al instante. El huerto, el pequeño huerto que Hannah y Arthur habían cuidado con tanto esmero, el huerto que simbolizaba la incipiente esperanza del rancho, estaba ardiendo. Las llamas danzaban macabras, lamiendo los escasos árboles frutales, consumiendo los arbustos de bayas, devorando la tierra seca. El crepitar del fuego era un sonido voraz y destructivo, una risa cruel en la noche. El humo picaba sus gargantas, llenando el aire con un olor a destrucción. Silas y sus hijos ya estaban fuera, luchando desesperadamente contra las llamas con cubos de agua que parecían ridículamente pequeños frente a la voracidad del incendio. El huerto,
La fuente de sustento y de futuro se estaba convirtiendo en cenizas ante sus ojos. Silas, con el rostro endurecido por la angustia, lanzaba el agua con una determinación que rayaba en la desesperación. Gabriel maldecía, sus movimientos fieros y llenos de rabia. Arthur, con la mandíbula tensa, trabajaba con una eficiencia silenciosa, sus ojos clavados en el fuego, en el daño que se estaba haciendo. Samuel, más joven, luchaba con la fuerza de la frustración, sus músculos tensos, sus ojos llenos de una mezcla de ira y tristeza. Las hermanas se unieron a la lucha, sus manos desesperadas acarreando agua, sus pulmones ardiendo por el humo. Pero era inútil. El huerto, en su mayor parte, estaba perdido. Las llamas finalmente cedieron, dejando atrás un panorama desolador de árboles carbonizados, tierra quemada y un olor a desolación que impregnaría el aire durante días. La quietud volvió, pero esta vez era una quietud de devastación, de derrota. El golpe fue devastador. El huerto era el ancla de la esperanza, la promesa de una autosuficiencia que el rancho necesitaba desesperadamente. Sin él, el futuro era incierto, la supervivencia aún más precaria. La ira de Gabriel estalló en la oscuridad. «Esto es por ustedes», gritó, señalando a Hannah y Rebeca con un dedo tembloroso. «Desde que llegaron, solo han traído problemas. El pueblo nos odia por ustedes». Las palabras apuñalaron a Hannah en lo más profundo. La vieja voz de su madre, los susurros del pueblo, la vergüenza de la subasta, todo regresó con una fuerza abrumadora. Se sintió pequeña de nuevo, inútil, una carga. La incipiente esperanza que Arthur había encendido en ella parpadeó, amenazando con extinguirse. Las lágrimas que había retenido por tanto tiempo brotaron de sus ojos, calientes y amargas. Quería huir, volver a la invisibilidad, desaparecer de ese mundo que solo parecía ofrecerle dolor. Era una decisión que marcaría su destino para siempre. Y me siento agradecido de poder compartir este peso con ustedes. Cada vez que alguien se suscribe, siento que nuestra fogata crece, dándonos más coraje para contar las verdades más difíciles, las que forjan el acero del alma humana. Silas, con el rostro cubierto de hollín y la fatiga, se volvió hacia Gabriel. «Basta», dijo, su voz tranquila pero con una autoridad inquebrantable. «Esto no es culpa de nadie, esto es maldad, y no nos doblegaremos ante ella». Sus ojos, sin embargo, se posaron en Hannah. Vio el miedo en ellos, la recaída en la desesperación. En ese momento, algo se rompió dentro de Hannah, pero no de la forma que Gabriel creía. No era la rendición, sino la comprensión. Había pasado toda su vida huyendo, aceptando su destino como un objeto sin valor. Pero en este rancho, con Silas, con Arthur, con Rebeca, había encontrado algo frágil pero precioso: dignidad. Y por primera vez en su vida sintió una rabia justa, una indignación que no era por sí misma, sino por este lugar, por esta familia que inesperadamente se había convertido en su hogar. Ya no era Hannah la invendible, sino Hannah la que se negaba a ser derrotada. Se limpió las lágrimas con el dorso de su mano sucia. Levantó la cabeza, su mirada encontrándose con la de Arthur, que la observaba con una preocupación silenciosa. En sus ojos, ella vio no lástima, sino una fe inquebrantable, una fuerza que le dijo que no estaba sola. Y en ese instante, Hannah supo lo que debía hacer. «No nos iremos», dijo, su voz temblorosa al principio, pero luego adquiriendo una firmeza que sorprendió a todos, incluso a ella misma. «Esto es nuestra casa ahora, y no dejaremos que la destruyan». Rebeca, a su lado, apretó su mano, sus ojos de fuego asintiendo en silencio. Samuel, que había estado observando a las hermanas, sintió un vuelco en el corazón. La mirada de Hannah, que antes había sido sumisa, ahora irradiaba una determinación que lo dejó sin aliento.
Se dio cuenta de que estas mujeres no eran débiles, no eran solo mercancía, eran luchadoras. La elección estaba hecha. El acto de coraje no fue empuñar un arma ni lanzar un grito de guerra, sino la decisión de quedarse, de luchar por lo que habían encontrado, por esa incipiente familia, por la dignidad que se les había negado por tanto tiempo. La reconstrucción del huerto, de su futuro, comenzaría al amanecer, y esta vez lo harían con la certeza de que no solo estaban reparando la tierra, sino también las almas. El amanecer se deslizó sobre el horizonte, pintando el cielo con tonos de arrepentimiento y promesa. La devastación del huerto era una cicatriz que se extendía sobre la tierra, pero en el aire no solo flotaba el olor a ceniza, sino también una determinación renovada. El acto de coraje de Hannah en la oscuridad de la noche, su declaración de que no se irían, había resonado en los corazones de quienes la escucharon, solidificando un vínculo que las llamas habían intentado destruir. La mañana siguiente, antes de que el sol alcanzara su cenit, el rancho de Silas se convirtió en un nido de actividad. Hannah, con una energía que antes le había sido ajena, se movía entre los restos quemados del huerto. No había lamentos, no había quejas, solo una concentración férrea en la tarea que tenían por delante. Silas, con su acostumbrada quietud, trabajaba a su lado, sus manos nudosas removiendo la tierra calcinada. Sus miradas se cruzaban, una comprensión silenciosa pasando entre ellos, un reconocimiento de la fuerza que había nacido de la adversidad. Ya no eran solo el comprador y la comprada, eran compañeros en la lucha, unidos por un propósito común. Arthur, siempre a un paso de Hannah, era su sombra, su apoyo más firme. Sus manos, que antes le habían ofrecido un pañuelo o un vaso de agua, ahora trabajaban con ella, lado a lado, en la tierra y quemada. Juntos desenterraban las raíces calcinadas, preparaban la tierra para nuevas semillas, sus cuerpos moviéndose en un ritmo silencioso y sincronizado. La mirada gentil de Arthur, antes una chispa de esperanza, ahora era un fuego constante, una promesa tácita de lealtad y afecto. Hannah sentía su presencia como un bálsamo, una certeza en medio de la incertidumbre. Ya no temía ser demasiado grande o sin valor a sus ojos. En su mirada, ella era simplemente Hannah, una mujer de fuerza y corazón, y el amor que había comenzado como un susurro en su alma, ahora florecía, silencioso pero innegable, como una flor del desierto que se atreve a brotar en la roca. Rebeca y Samuel también se unieron a la tarea con una ferocidad renovada. La burla inicial de Samuel se había desvanecido por completo, reemplazada por una admiración abierta y una feroz protección hacia Rebeca. Ya no discutían por nimiedades, sus interacciones eran más profundas, más cargadas de significado. Compartían el trabajo, los silencios, incluso las miradas de frustración. Samuel vio en Rebeca no solo su espíritu indomable, sino también su vulnerabilidad, su capacidad de amar y de luchar. Y Rebeca, a su vez, vio la madurez y la lealtad que se escondían bajo la fachada de muchacho. Un día, mientras se tomaban un respiro bajo la sombra escasa de un árbol, Samuel la miró con una seriedad que nunca antes le había mostrado. «No te vayas a ninguna parte», dijo, su voz ronca. Rebeca, con una sonrisa que iluminó su rostro cansado, solo asintió. No hacían falta más palabras. Su amor era tan salvaje y puro como el propio desierto. Gabriel, el hijo mayor, observaba la escena con una mezcla de sorpresa y resignación. La obstinación de su padre, la nueva fuerza de las hermanas, la lealtad de sus hermanos menores, todo lo desafiaba. Al principio se mantuvo al margen, reacio a ayudar, pero la visión de su familia trabajando unida, de Silas, el hombre que rara vez mostraba sus emociones, con el rostro
marcado por el dolor y la determinación, lo conmovió. Lentamente, casi a regañadientes, Gabriel se unió a ellos. Sus manos, aunque reacias al principio, pronto encontraron su ritmo. No hubo grandes disculpas, no hubo efusiones de cariño, pero en sus acciones, en el sudor que empapaba su camisa, en el silencio con el que compartía el trabajo, había una aceptación tácita, una reconciliación incipiente. Las hermanas ya no eran una carga, sino parte de su familia, una familia que ahora se defendía unida. La noticia del incendio se extendió por el pueblo, seguida de la obstinación de la familia Silas por reconstruir. Al principio, la gente esperaba su colapso, su partida, pero a medida que los días se convertían en semanas y veían el rancho levantarse de sus cenizas, algo empezó a cambiar. Algunos de los más duros se ablandaron. Las mujeres, que antes las habían evitado, comenzaron a intercambiar pequeñas inclinaciones de cabeza en el pueblo. Los hombres, que habían mirado con desdén, empezaron a sentir un respeto a regañadientes. El acto de sabotaje, que estaba destinado a destruirlos, los había fortalecido, y en su resiliencia, la familia Silas se había ganado un lugar, no por la fuerza, sino por la pura tenacidad de su espíritu. El huerto, aunque tardaría meses en recuperarse por completo, comenzó a mostrar signos de vida. Pequeños brotes verdes asomaban de la tierra recién trabajada, símbolos de la esperanza que se había sembrado con tanta diligencia. El rancho de Silas, antes un lugar de soledad y trabajo duro, ahora era un hogar, un refugio donde el amor y la dignidad habían encontrado un terreno fértil. Hannah y Rebeca ya no eran las jóvenes demasiado grandes y sin valor. Eran mujeres fuertes, capaces, amadas. Habían encontrado su voz, su lugar, no en las rígidas normas de la sociedad, sino en el corazón de una familia que las había elegido. La redención no había sido un milagro repentino, sino el resultado de incontables actos de bondad, de coraje y de la elección de creer en la dignidad en un mundo que había querido negársela. Silas, el ranchero viudo cuyo corazón estaba marcado por la pérdida, había encontrado una nueva razón para vivir en la alegría y el amor de sus hijos y de las hijas que el destino le había traído. Y en el vasto e implacable oeste, la promesa del desierto se había cumplido. No siempre ofrece lo que se espera, pero para aquellos con el corazón abierto, siempre guarda un tesoro. Que estas historias nos recuerden que siempre hay luz, incluso en la penumbra más profunda. Gracias por acompañarme hasta el final, por caminar conmigo bajo este cielo estrellado. Al suscribirte, te aseguras de que el alma del oeste nunca deje de susurrar sus leyendas, de mantener vivas estas llamas de esperanza.